Hola a todos, vamos a continuar el desarrollo de la unidad 8, que es relativo a la interpretación del derecho, interpretación de la ley, y en el momento actual lo que vamos a hacer es plantear cómo está vista, cómo está concebida, cómo está desarrollada la interpretación jurídica en el siglo XXI, así como la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, en donde en el artículo 2 ha previsto métodos, esquemas, pautas para la interpretación de la ley. Como este Código Civil y Comercial entró en vigencia en el año 2015, se trata precisamente de un complejo normativo que se ha desarrollado y se ha sancionado en este siglo, en el siglo XXI, por lo cual forma parte del mismo modelo y paradigma jurídico. De allí que muchos de los problemas que planteamos como problemática de la interpretación del siglo XXI se han resaltado y se han proyectado en las soluciones y algunas de las reglas que tiene y que consagra el Código Civil y Comercial, especialmente el artículo 2 del que estamos hablando. Precisamente, así como venimos viendo a lo largo de la materia y desde el inicio de la materia, estamos viviendo quizás el cambio de un nuevo paradigma. Por lo menos hay un cambio de modelos jurídicos. Hacia el siglo XX se desarrollan los modelos jurídicos de corte industrial, masivos, que son propios desde en realidad 1870, es decir, las 3 últimas décadas del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX. A fines del siglo XX, sobre todo en las 2 últimas décadas y en todo lo que va el siglo XXI en la actualidad, estamos transitando un cambio de paradigma, o quizás como mínimo un cambio de modelo, en donde desde el punto de vista jurídico hemos visto cómo se plantean los modelos multidimensionales, dialécticos, en red, interdisciplinarios, eso solamente en el ámbito del derecho, pero los cambios se plantean a todo nivel, a nivel de economía, a nivel política, a nivel social. Para dar ejemplos, tenemos el problema de la globalización y la antiglobalización, esto a nivel político, el problema de la constitución de uniones como la Unión Europea o como el Mercosur, mercados comunes o uniones que son políticas y que también van a pasar a ser supranacionales, donde hay una pérdida del poder de un Estado en función de este conjunto, de cambios de tipo económicos. Internet, que es un cambio tecnológico, ha dado vuelta a la totalidad de los modos de comunicarnos, los modos de interrelacionar y los modos también de producción y distribución y comercialización de todos los bienes e insumos con los cuales nosotros nos estamos manejando. Y social, obviamente, tenemos tanto el desarrollo de estas tecnologías que permiten que en menos de 4 meses una infección que arranca, se origina en un mercado de una ciudad de China, en menos de 4 meses está todo el mundo contaminado y padeciendo una pandemia. Entonces, hay obviamente un nuevo marco jurídico, filosófico, social, cultural, que es en el cual se ha planteado el nuevo Código Civil y Comercial y en particular el artículo 2, que es relativo a cómo interpretar la ley. ¿Cuál es este nuevo marco jurídico, filosófico, social, cultural? En especial con respecto a la interpretación jurídica. Es ahí donde nos vamos a marcar. Entonces, acá tenemos señaladas algunas de las cuestiones que muchas hemos venido viendo a lo largo de la materia. De hecho, el mismo Martínez Paz, cuando realiza su introducción al derecho, fue en su momento de avanzada, porque él escribe la obra hacia la década de 1980 y se adelantó unos 20, 30 años por muchas de las cuestiones que vamos a ver que ahora tenemos ya como no discutidas y además incluso llevadas al texto legal. Empecemos. Una de las superaciones que hay es la famosa distinción clásica que venía sobre todo del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en que interpretar el derecho y la aplicación del derecho son
dos operaciones en la cual la aplicación es un simple apéndice o una simple proyección de lo que es la interpretación. Esto fue propio del siglo XIX. Después Norma hace un silogismo donde llevaba mecánicamente lo que la norma decía al caso concreto. Y otra de las cuestiones que han sido superadas, ¿cómo fue superado esto? Como lo hemos visto en esta misma unidad 8, en donde la actividad, la operación de aplicación tiene autonomía. Es tan importante como el de la interpretación, y son distintas, y siguen reglas distintas. Otra de las cuestiones es pretender que entre las dos no hay ningún tipo de conexión, que son dos operaciones o dos actividades jurídicas que no tienen puntos en común. Esto sobre todo fue un tecnicismo utilizado por los tribunales para analizar problemas de recursos. Bueno, esto que cuando se aplica no se tiene que interpretar, o cuando se interpreta no se tiene que aplicar, está supera. Otra de las cuestiones que lo tenemos en el punto 2 es en la actualidad está totalmente aceptado y que cuando hay una laguna no se puede seguir afirmando de que se interpreta. Cuando se interpreta un texto, se interpreta una ley, se interpreta una costumbre jurídica, se interpreta una norma, se interpreta una regla, se interpreta un principio. Pero cuando hay una laguna no hay nada que interpretar, porque quiere decir que el caso no está regulado. Si no está regulado no puedo interpretar la nada misma. Entonces, cuando hablamos de una laguna, no estamos frente a un problema de interpretación, sino un problema de integración del derecho. Esto nos plantea de que la interpretación tiene límites, y este es uno de los tantos. Otro de las cuestiones que han sido superados es el famoso adagio latino, que lo tienen ahí expresado en latín, interpretatio cessit in claris interpretatio. Es decir, clásicamente se decía, si el texto de la ley es lo suficientemente evidente en cuanto al significado, no hay que interpretar. Pues bien, las experiencias que hemos tenido luego de las sanciones de los códigos, el francés, luego el alemán y nuestro, el Código Civil de Vélez, claro que Pareja tiene sus dificultades. Segunda cuestión, que el texto puede haber sido claro en el momento que se sancionó, pero con el tiempo el lenguaje puede oscurecerse. Otra de las cuestiones que puede acaecer es que el término haya evolucionado y el significado haya evolucionado. No es lo mismo la connotación que se le daba a la igualdad en el siglo XIX, en donde, desde el punto de vista de las relaciones de derecho privado, la mujer estaba supeditada a la autoridad del padre o la autoridad del marido, al concepto de igualdad que tenemos en el momento actual, donde no se concibe que una mujer no maneje patrimonialmente no maneje por sí mismo su propio patrimonio, sus propios bienes. Y además, por último, este axioma, este dogma en realidad, parte de una contradicción, que es, si decimos que cuando el término o el texto es claro, no hay que interpretar, yo para decir que algo es claro, tengo que haberlo interpretado. Entonces siempre hay interpretación. Otro de los problemas que tenemos ya superados es el tema de los valores en el lenguaje jurídico, los valores en los ordenamientos jurídicos, los valores en la actividad de interpretación. Para todo el positivismo y todas las pretensiones de ciencia que se venían haciendo desde el siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, había que eliminar, extirpar los valores o los análisis valorativos cuando se interpretaban las normas. El tema en los últimos 30 años se ha revertido, en donde se ha partido del reconocimiento de que los valores no solamente existen, sino que si uno pretende ignorarlos y no tratarlos al momento de interpretar, se van a terminar metiendo por la ventana o por la vía menos pensada en el momento de dar una solución. Hay otras cuestiones, pero vamos a simplificarlas en estas 4 a los fines pedagógicos. Y en este marco, con este nuevo marco, con estos nuevos planteos que tiene que
hacerse cargo de interpretación en el siglo XXI, que ahora estoy viendo que el siglo XXII me ha adelantado un siglo al análisis de esto, es que se sanciona el nuevo Código Civil y Comercial, en donde el tema del problema de la interpretación está regulado en el artículo 2, que lo tienen ustedes ahí transcrito. El artículo se titula Interpretación y dice: la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Lo primero que tenemos que advertir es que el alcance de esta norma excede a la del Código Civil y Comercial, que es donde está ubicada, que es donde ha sido sancionada. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el texto dice la ley debe ser interpretada. No está diciendo este código debe ser interpretado. Comparen este texto con el del artículo 1, donde dice: los casos que este código rige deben ser resueltos. Ahí, en el artículo 1, sí plantea que son para únicamente la aplicación y las fuentes que se están regulando, sí son únicamente para cuestiones reguladas por este código. Pero el artículo 2 tiene un alcance, una extensión mucho más amplio, porque habla la ley. Por lo tanto, esta máxima, esta regla, vale para toda la interpretación de la ley en el ordenamiento jurídico argentino. ¿Cuáles son las cuestiones que uno tiene que tener presente entonces en la actividad de interpretación al momento actual? Primero, que habíamos visto que desde el siglo XIX se venían planteando lo que eran presupuestos, puntos de partida de los que arrancaba o de los que se colocaba el operador jurídico para tratar de darle un significado a una ley. Eso por un lado, y sobre todo los métodos. Y por lo general siempre se redujo el problema de la interpretación a una discusión sobre los métodos. ¿Es el literal? ¿Es el sistemático? ¿Es el lógico? ¿Es el sistemático? El lógico y el sistemático es el mismo. ¿Son los trabajos previos? ¿Es el método histórico? ¿Tengo que traerlo al legislador en el momento actual? El mismo Martínez Paz, fíjense que distingue tres elementos que eran los presupuestos, el tipo de interpretación y los procedimientos o métodos. Y en realidad en el momento actual es mucho más complejo el problema de la interpretación, porque es mucho más complejo el derecho. Son mucho más complejos los fenómenos jurídicos que uno tiene en los cuales tiene que realizar o proyectar la norma o las normas, todo el ordenamiento jurídico. En realidad, en toda interpretación jurídica uno tiene que identificar no uno, no dos, sino al menos 4 elementos esenciales. 4 elementos que siempre tienen que tenerse presentes al momento de atribuirle significado, el sentido a una ley, y uno podría decir a todo el derecho. Y estos elementos son distintos y operan en diferentes niveles. Los vamos a conceptualizar ahora y después vamos a desarrollar uno por uno, y cuando los desarrollemos vamos a ver cómo ellos se plasman, por ejemplo, con el nuevo artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. El primer elemento es lo que llamamos los presupuestos. Ya lo veníamos viendo desde la exégesis, en la escuela histórica, en la libre investigación científica, en la interpretación integral del derecho. Cuando hablamos de presupuestos, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de cuáles son los principios, las ideas previas, anteriores, los conceptos o preconceptos, los axiomas, incluso hasta los dogmas, de los que parte una escuela, una línea de pensamiento o un intérprete, un operador jurídico, al momento de abordar una ley. Todos venimos con un bagaje jurídico, un bagaje ético, un bagaje político, que nos están condicionando. Entonces, el tema de los presupuestos son fundamentales, porque de acuerdo a cómo ustedes definen o perfilen el presupuesto, les va a condicionar toda la tarea de interpretación. Por lo general, los presupuestos se han mantenido ocultos, no se los revela.
Pues bien, una de las exigencias en el momento actual es dejar bien en claro desde dónde parte, cómo se coloca, cómo concibe el intérprete el derecho, la realidad, el mundo jurídico, a los fines de manera previa a cómo va a proyectar luego la actividad de interpretar una norma de ley. Un procedimiento, un ejemplo de un presupuesto, para que nos quede claro, es, por ejemplo, en la Escuela de la Exégesis, la afirmación de que la finalidad de toda ley es descubrir la voluntad del legislador. Ese es un presupuesto. La afirmación de que todo el derecho está contenido en la ley, es un dogma, pero lo sostuvo como tal. Eso es lo que le permitió circunscribir la interpretación solamente a la ley. La afirmación de que la voluntad del legislador es lo que es objeto de interpretación. Porque recuerden que en esta escuela hay una concepción política que es propia de la Revolución Francesa, en la cual el legislador es el representante del pueblo. Por lo tanto, en la voluntad del legislador creen ver a lo que es la voluntad del pueblo. Eso es un presupuesto. Y obviamente va a condicionar a todo, incluso a todos los resultados de la interpretación. El segundo elemento, que es donde más se ha insistido y en donde más se ha puesto el acento, es justamente el tema de los procedimientos o métodos. Es decir, los caminos que debe seguir el intérprete para poder atribuir un significado a una regla o una norma legal. Cuando ustedes estudiaban en las escuelas, los procedimientos eran el análisis literal, el lógico, el sistemático, trabajos previos, el de los principios generales, el método histórico o progresivo, el método de la libre investigación científica, el método libre de la escuela sociológica de Ehrlich, el método de tipo deductivo, como es el de Kelsen, el llamado método histórico para la interpretación integral del derecho. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Los métodos son importantes porque son justamente las herramientas con las cuales vamos a determinar qué dice o qué no dice un texto legal, pero lo que tenemos que reconocer y tenemos que admitir en el momento actual es que la utilización, la elección de un método no es abstracta, no está en el aire, sino que está condicionado por los presupuestos, por las directivas y por los contextos. Por lo tanto, es un procedimiento, un método, es como si ustedes me dijeran, les voy a dar un ejemplo, un cuchillo. ¿Un cuchillo para qué sirve? Para cortar. Ok, pero de acuerdo al presupuesto, la directiva, el contexto, yo puedo utilizar el cuchillo para cortar carne y con eso preparar una comida o para matar a una persona. ¿Está claro? Entonces, la herramienta es la misma. El uso, el alcance, el modo de utilizarlo va a depender no del procedimiento o el método que va a ser siempre o va a tratar de ser siempre el mismo, sino de dónde partan los presupuestos, la directiva, es decir, lo que nos digan cómo usarlo y sobre todo el tema de los contextos, porque pueden ir variando. El tercer elemento son lo que llamamos las directivas. La distinción de directiva y Wroblewski estuvo siempre presente en los problemas de interpretación, pero el que lo explicitó de manera tan clara fue un autor polaco, Jerzy Wroblewski, que fue del siglo XXI, fue un autor que trabajó sobre todo la línea analítica, pero fíjense, aun cuando entraba en una línea tan dura como la analítica, su pensamiento trascendió la escuela y nos ha dado herramientas con las cuales nos permite abordar estos problemas, incluso con otros modelos jurídicos, aunque no sean analíticos. Las directivas son precisamente aquellas reglas que nos dicen cómo se utilizan los métodos. El método es esto. ¿Cómo lo utilizo? La directiva me lo va a decir. O bien, si un método me da dos o más resultados distintos, yo tengo que elegir entre alguno de ellos. El criterio de elección de uno de los 2, 3 o 5 resultados a los que me da un método es lo que me determina la directiva. Entonces, yo puedo utilizar un método, por ejemplo, el análisis literal, el análisis de las palabras de la ley, en la cual le puedo atribuir a un texto
pongamos la palabra menor. Yo la palabra menor la puedo hacer como el uso que le da el lenguaje jurídico normal, ordinario. Menor puede entenderse que es una persona que está en la niñez o que está en la adolescencia. Entonces la adolescencia está cuando corre, podemos decir hasta los 20, 22 años. En cambio, el término menor puede tener un significado, una definición técnica, jurídica específica. Por ejemplo, la que viene de los tratados internacionales, que dice que menor es toda persona que llega hasta los 18 años. Por lo tanto, tenemos un lapso de edad, es decir, que va de 0 a 18 años, un lapso mucho más acortado en cuanto a tiempos. De esta manera, fíjense, después voy a ejemplificar con el tema contexto porque van a ver cómo va variando. Entonces, fíjense que el análisis literal me puede dar dos resultados. Uno que llega hasta los 21 años y otro que llega hasta los 18. La directiva es la que me va a decir cuál de los dos voy a elegir. Entonces, por ejemplo, la directiva me va a dar una de las reglas de la directiva es tengo que preferir los significados técnicos, jurídicos, que son específicos del derecho. Entonces voy a elegir el resultado que dice que menor es el que tiene hasta 18 años. Los contextos. Los contextos son los marcos que son sociales, que son, pueden ser lingüísticos, es decir, el que da el lenguaje, o si ustedes quieren los niveles o las dimensiones en las cuales uno puede ubicar a un texto, una norma legal, y que el sentido de la norma puede cambiar si cambia el contexto. Piensen una ley sancionada en 1900 que tiene que seguir interpretándose y aplicándose en el año 2015 o 2020, y en donde lo que no había dudas en el año 1900, en el momento actual puede traer dudas. El texto no cambió. ¿Qué es lo que cambió? El contexto. Es decir, el cambio social es lo que introduce nuevas dudas y problemas respecto a la inteligencia que voy a dar al texto legal. Entonces, fíjense que un tratado internacional que habla de los menores es internacional, por lo tanto tengo que aplicar en varios países. Y que supongamos que no define el tratado internacional hasta qué edad llegan los menores. Entonces, el contexto social y cultural de la Argentina puede hacer que se interprete que menor es una persona que llega hasta los 18 o 21 años. En cambio, en un contexto de otra sociedad, como por ejemplo una musulmana de cercano Oriente, en donde las personas normalmente contraen matrimonio entre los 16 y 18 años, sobre todo las mujeres, el concepto de menor puede reducirse, porque una persona que se casa deja de ser menor, pasa a emanciparse y formar parte del mundo del adulto. Por lo tanto, un menor en otro contexto social puede puede interpretarse como una persona que llega hasta los 14, 15 o 16 años. Entonces, esto nos demuestra cómo los contextos van a ir variando. A partir de ahora vamos a empezar a estudiar cada uno de estos elementos y vamos a ver cómo se proyectan en el Código Civil y Comercial. El primero, ya hemos analizado los presupuestos. ¿De dónde vienen los presupuestos? ¿De dónde salen estas ideas previas? Estos conceptos, estos principios, está totalmente condicionado por el modelo jurídico del que parte el intérprete. Habíamos visto al inicio la manera que todo modelo jurídico define dos cosas. Un cuerpo teórico, es decir, un conjunto de conceptos ordenados y sistematizados que tratan de ser representativos, interpretativos de la realidad, y también nos marca una metodología, es decir, cómo hacer para reconocer esa realidad. ¿Estamos? Entonces, fíjense que un modelo jurídico unidimensional al estilo del positivismo kelseniano, incluso de la filosofía analítica, el término principio no tiene autonomía como tal, no existe como tal, no es algo distinto a la norma jurídica. Porque el principio para algunos son normas de carácter general, para otros el principio forma parte de una norma, de cualquiera de las normas
comunes y ordinarias del ordenamiento jurídico. En cambio, para un modelo de corte como el de la teoría de la argumentación o un modelo como el multidimensional, el concepto de principio es distinto, se difiere cualitativa y cuantitativamente de lo que es la norma jurídica. Otro tanto ocurre con el valor o los valores. Fíjense que el artículo 2 del Código, porque hemos visto que en esquemas que han pretendido hacerse ciencia del derecho, como los modelos unidimensionales, el valor no existe o no puede ser conocido y por lo tanto no ingresa a la interpretación. Yo no puedo incluir el valor en la interpretación. Esto es lo contrario que ocurre con la teoría de la argumentación o con el modelo multidimensional, donde el valor tiene una jerarquía y debe incorporarse. Pues bien, fíjense que el artículo 2 del Código Civil y Comercial, cuyo texto hemos visto, habla tanto de los principios y los valores jurídicos. Por lo tanto, con el nuevo Código Civil y Comercial ya se ha tomado partida por esto y aquellos modelos jurídicos que trataban de quitarle tanto el principio como los valores, entidades o reducirlos a la norma, han quedado caducos respecto a esta cuestión. Otro de los presupuestos que tiene el nuevo Código Civil y Comercial es que ya estamos transitando, hemos pasado del estado legal de derecho o el estado de derecho, que era propio del siglo XIX y durante todo el siglo XX, es decir, recuerden cuando estudiábamos los positivismos, ahí se los desarrollamos, es en donde se parte de la idea de que el Estado tiene que estar regulado por las normas que dicta el ordenamiento jurídico. Las normas son las dispuestas por el legislador a través de la ley y que tienen que adaptarse a la Constitución. Pero en este esquema del siglo XIX y siglo XX es un Estado legal. ¿Qué quiere decir? Que por un lado, en el tope de la pirámide, para usar la figura kelseniana, tenemos a la Constitución como norma suprema y por abajo de ella todas las leyes. Que las leyes, en realidad, en la medida que no fueran declaradas inconstitucionales, debían ser interpretadas por sí mismas, sea de manera lógica, sea de manera sistemática, y solamente cuando había un conflicto con algún principio constitucional, recién se superaba, se salía del texto de esa ley, de ese código o de ese complejo normativo para ir a discutir si violaba o no violaba, por ejemplo, la garantía de igualdad. Hemos, en los últimos, en nuestro país, a partir de la reforma de la Constitución de 1994, cuando se introducen como norma suprema los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por un lado, se produce, nos incorporamos a lo que es el Estado constitucional de derecho. ¿Qué significa esto? Que es todo el Estado y todo el derecho positivo, incluido los códigos, los complejos normativos y las leyes, están precedidos por la Constitución, que ya no es una norma suprema colocada allí en lo alto, la que hay que acudir por vía de excepción cuando hay un conflicto entre garantías o derechos constitucionales. No, el Estado constitucional de derecho significa que la Constitución debe realizarse, interpretarse, aplicarse conjuntamente con las normas inferiores que dependen de ella. Por lo tanto, no podemos más pretender hacer una interpretación o aplicación de la ley, de un código, de un complejo normativo como es la ley de contrato de trabajo, hacerlo de manera aislada de cómo se interpreta la Constitución y los tratados internacionales. Este nuevo presupuesto lo tenemos expresamente previsto tanto en el artículo 1, cuando marca cómo debe aplicarse la ley, y el artículo 2 dice que las leyes deben interpretarse de acuerdo a las disposiciones que surgen de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Esto surge del artículo 3 del Código Civil y Comercial, que dice: el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Entonces acá nos está marcando una línea de interpretación por la cual, primero, cuando yo interpreto la ley, no lo tengo que hacer de modo arbitrario, tiene que ser fundado. Yo no puedo decir, la ley dice blanco porque yo lo digo o porque yo lo quiero. Debe estar fundada en un razonamiento, pero además dice razonablemente. Lo razonablemente implica que
no basta con un desarrollo lógico del pensamiento, sino que debe verificarse que exista coherencia, que no existan absurdos, que no existan contradicciones en el modo o inconsistencias en el modo en que voy a acceder al texto de la ley. El otro aspecto es lo que se llama, otro de los presupuestos, es lo que se llama el sentido de la ley o el espíritu de la ley, como hablaba el viejo artículo 16 del Código Civil de Vélez Sarsfield. Cuando hablamos del sentido de la ley, significa que si yo tengo un texto sancionado por el legislador que va a consagrar o que contiene un valor jurídico como lo establece el artículo 2, lo que es el sentido o el espíritu de la ley me marca que el legislador o el derecho, todo el ordenamiento jurídico, puede haber previsto que para alcanzar el fin que tiene la ley, se siga un determinado camino, se vaya por una determinada vía y que haya excluido otras. Entonces, si un texto me consagra un valor, como por ejemplo la vida, y me establece una finalidad, que es la protección de la vida, y no me dice nada respecto a cómo hacerlo, entonces ahí el intérprete puede tener más margen de manejo, de razonabilidad, para poder descubrir distintos caminos, pasos o medios por los cuales podemos hacer que se proteja la vida humana en nuestro ordenamiento. Pero hay otras veces que el sistema jurídico, que la ley, no solamente consagra el valor y consagra el fin, sino que además establece cuáles son los pasos que deben seguirse. Por lo tanto, excluye otros. Entonces, en este momento que estamos hablando, en el año 2020, en abril del 2020, la protección de la vida humana en el sistema argentino, guste o no guste, impide o no admite, por ejemplo, la interrupción del embarazo, salvo las causales de excepción previstas por el Código Penal. Por ejemplo, que esté en peligro la salud o la vida de la madre, o que sea producto de un delito de abuso o de una violación. Entonces, salvo eso, el camino de la protección de la vida humana, de acuerdo al esquema penal, impide otras vías diferentes de las que estamos hablando. Pasemos al segundo de los elementos, que son justamente los procedimientos o métodos. Y acá es lo que llama mucho la atención con el nuevo código, porque en realidad el nuevo código ha traído los siguientes elementos: las palabras, las finalidades, las leyes análogas, las disposiciones de derechos humanos, los principios y los valores jurídicos. Por lo tanto, tenemos 6 métodos o procedimientos. Lo primero que tenemos que ver es que acá hay una gran influencia de lo que es la teoría de la argumentación. Porque la incorporación, por ejemplo, de las finalidades, la incorporación de lo que son los valores, la incorporación de los principios en un texto legal, sigue necesariamente a la teoría de la argumentación, que fue la que más ha batallado por la inclusión de esto al momento de interpretar. No ha sido la única. Si ustedes leen la interpretación integral de Martínez Paz, también estaba planteado. De hecho, los fines estaban puestos como presupuestos. Los fines y los valores eran 2 presupuestos que tenía que tener la interpretación integral del derecho. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el triarismo, la teoría tridimensional. Acuérdense que los valores era uno de las tantas dimensiones. Pero bueno, si uno ve, consulta las fuentes que tuvieron los autores de la norma, se han inspirado fundamentalmente en la obra de Robert Alexis respecto a la teoría de la argumentación. Lo otro que llama la atención es que, fíjense que hay algunos que clásicamente eran presupuestos de la interpretación, como pueden ser los fines, como pueden ser los valores, ahora se los incluyen como procedimientos o métodos. Es decir, ya no están más como un punto de partida que si yo quiero y cómo lo veo, no, ahora son obligatorios porque los tengo que utilizar para poder asignar el sentido de la ley.
Entonces, a partir de este momento, lo que vamos a hacer es empezar a explicar cada uno de ellos. Si ustedes ven la redacción del texto, dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta, y viene este tipo de enumeración. Esto nos va a plantear luego una duda si esta enumeración establece algún tipo de orden o de prioridad. Pero eso no es un problema de los procedimientos o métodos, sino que vamos a ver que son de las directivas, que es el otro elemento a tener en cuenta. Entonces, veamos los métodos. Primero habla de las palabras, sus palabras. Estamos hablando de la palabra de la ley, que es el famoso método literal. Es decir, atribuir el significado de acuerdo a los términos utilizados. La interpretación literal o de la semántica o de acuerdo a las palabras trae por lo menos dos opciones, que es, yo tengo que interpretar asignándole el significado del lenguaje usual, o lo que se llama el lenguaje natural, es decir, el español que todos hablamos, o tengo que utilizar el sentido o el significado técnico específico que el derecho le da. Este es uno de los problemas. El análisis literal le dice solamente tenemos que establecer el significado de las palabras. ¿Estamos? Entonces, acá cuando hablamos, si voy a elegir uno u otro es un problema de las directivas. Pero el análisis literal consiste en eso. Obviamente que acá tiene gran importancia los aportes que hizo, por ejemplo, con respecto al método semiótico, la filosofía analítica, sobre todo establecer el tema de lo que es la ambigüedad y la vaguedad en el lenguaje. Acá es donde debemos precisarlos, es donde son unas herramientas muy importantes. Fíjense que podríamos dar un ejemplo y con el cual podríamos seguir a lo largo de toda la exposición. Recién les di uno, respecto a la palabra menor, donde el análisis literal me establece tanto el significado de menor puede ser de acuerdo al lenguaje normal y ordinario, una persona que hasta es puber, que llega hasta los 12, 13, 14 años, a los 15, y quizás el lenguaje técnico me dice que menor es el que llega hasta los 18 años. El método teleológico, en el análisis literal tenemos que tener en cuenta que si hay una definición establecida en un texto legal, que es el caso de una interpretación auténtica, en donde estamos obligados a seguir ese significado. Por ejemplo, el artículo 77 del Código Penal hace algún tipo de definiciones de palabras. Entonces les voy a leer, por ejemplo, ¿qué se entiende por empleado público o funcionario público? El artículo 77 dice, por los términos funcionario público y empleado público usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente en el ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. Como vemos, este es el significado que tenemos que darle al términos o a las palabras empleado público o funcionario público cuando se analizan los delitos tipificados por el Código Penal. ¿Estamos? Va a ser un significado literal que está exclusivamente aplicado al Código Penal y que no es dable extender a otros complejos normales. Segundo método es el teleológico, que es cuando el código habla de las finalidades de la ley. Es decir, las finalidades o los fines de la ley también está contemplado en el artículo 1 cuando habla de la aplicación. Cuando hablamos de las finalidades o los fines de la ley, la primera advertencia es que no es la finalidad o la intención del legislador. Porque el texto es bien claro, dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus finalidades. Es decir, que tenemos que hablar de un sentido objetivo, fines que surgen de todo el ordenamiento jurídico. Y por lo tanto no es la finalidad o la intención que tuvo el legislador histórico, originario, al momento de dar la ley. Es una primera definición importante que da el código, en un sentido objetivo. Luego, ¿cómo descubrimos las finalidades? Hay dos formas de descubrirlas. Algunas veces las finalidades están explicitadas en el mismo texto legal.
Por ejemplo, les di anteriormente, lo vuelvo a repetir, modernamente la técnica legislativa lleva a que muchas veces se fijen en el texto cuáles son los objetivos que persigue ese complejo normativo o las normas que se están sancionando. Entonces, la ley de riesgo de trabajo, que es la que tiene por fin reparar todos los que son accidentes y enfermedades que sufren los trabajadores cuando prestan servicios para su empleador, establecen una serie de fines u objetivos que están en el mismo texto legal y que por lo tanto a ellos nos tenemos que atinar. Fíjense que uno de los fines de la ley es prevenir los accidentes, los infortunios. Por lo tanto, tenemos que interpretar la ley en el sentido que haga de que se reduzcan, se moligeren o, en la medida de las posibilidades, se anulen accidentes, infortunios en el ámbito del trabajo. Otra vez, las finalidades no surgen del texto de la ley, en donde acá una de las formas en que podemos establecerlas es haciendo un análisis de todo, de esa ley en comparación con todo el ordenamiento jurídico, es decir, de tipo sistemático, u otras veces, hay casos, podemos ir a los trabajos previos, es decir, a los debates parlamentarios, porque ahí el legislador ha manifestado cuál era el problema que hace surgir el tratamiento de esa ley y por qué la está estableciendo y a dónde pretende llegar con la misma. El tercer método establecido es el que se refiere a las leyes análogas. Dice que las leyes deben interpretarse de acuerdo a teniendo en cuenta las leyes análogas. Este es un cambio muy importante que introdució el nuevo código, porque la analogía, es decir, las leyes que son semejantes, no iguales, semejantes, parecidas a las que tenemos duda, la analogía es un método con el cual se colman las lagunas del ordenamiento jurídico. Es decir, cuando hay un vacío, cuando hay ausencia de regulación. Pero acá las leyes análogas, es decir, las leyes similares, parecidas a la ley que está en discusión, es un método que se propone que tiene sentido porque lo que se trata es que todo el ordenamiento jurídico sea coherente. Es decir, si tengo dos leyes, una, la ley A, que es la que tengo dudas, que es la que estoy interpretando, y tengo la ley B, que se le da un significado, un sentido. Lo que se trata es de establecer la interpretación de la ley A de manera semejante a la de la ley B, es para que haya unidad en el ordenamiento jurídico. No que una ley diga blanco y la otra, que siendo parecida, diga negro. Es para dar consistencia, para dar coherencia a todo el ordenamiento jurídico. Y cuando se tienen que interpretar de acuerdo a las leyes análogas, hay una pauta fundamental que surge del artículo 1, que es tener siempre en cuenta la finalidad de las leyes. ¿Qué quiere decir? Si tengo la ley que está en discusión, la ley A, que es semejante, que es parecida a la ley B, para poder establecer el significado de la ley A similar o seguir los mismos cánones que se le ha dado a la ley B, yo lo que tengo que tener en cuenta es la finalidad de las dos normas. Porque si las finalidades coinciden, entonces sí puedo hacer una interpretación semejante. Pero si la ley B tiene por fin establecer penas, sanciones, y la ley A lo que tiene la finalidad que tiene es promover el desarrollo de la libertad o la igualdad, no puedo hacer interpretaciones restrictivas que vienen de una ley penal a una ley que, por el contrario, lo que pretende hacer, como podría ser la que consagra derechos, obligaciones en el ámbito del derecho privado, como el Código Civil y Comercial. Entonces, a una ley que trata de ser lo más amplia posible, no le puedo dar interpretaciones tipo restrictivas, es decir, que coartan la libertad. Otra de las pautas que establece el nuevo artículo 2 es de acuerdo a las disposiciones, o método, es de acuerdo a las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos. Y acá es no solamente tratados de derechos humanos, sino también la Constitución Nacional. Acá es muy importante esto porque es una ruptura con el paradigma del siglo XIX y del siglo XX. Como yo les dije, cuando hablamos de los presupuestos,
En el siglo XIX y XX estaba la Constitución arriba y luego todo el resto del ordenamiento jurídico que tenía cierta autonomía en el momento de interpretarse. Cuando había un problema en el Código Civil o en el Código Comercial o en la Ley de Contrato de Trabajo, en la Ley Penal, por lo general el intérprete trata de establecer el significado de esas normas, apelando únicamente a las normas del Código Civil, únicamente a las normas del Código Comercial, únicamente a la Ley de Contrato de Trabajo, únicamente a las normas del Código Penal. Es decir, donde está ubicada esa norma. Pero ahora, con este método que está fijando el Código Civil y Comercial, ya no puedo estar disociando o acudiendo a la Constitución o los tratados internacionales solamente cuando hay un conflicto con derechos o garantías constitucionales. A mí lo que me está exigiendo es que en todo momento de interpretación tiene que haber una armonización con respecto a lo que dice la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, esto es una modificación muy importante. ¿De qué manera se lleva a cabo este método? Pues bien, nos diría esto. Supongamos que yo tengo en duda una norma. Volvemos al mismo ejemplo. Tengo en duda la norma que establece que los menores pueden determinar o pueden decidir por sí mismos los tratamientos médicos, aun aquellos que pongan en peligro su vida. Supongamos que existe esa norma en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces hay un debate. ¿Qué voy a entender por menor? Porque me está diciendo que puede resolver sobre tratamientos que pongan en juego su propia vida. ¿Estamos? Es algo muy grave con respecto a esto. Entonces, yo puedo hacer una interpretación, por ejemplo, literal. La palabra menor es para el sistema argentino el que hasta cuando se cumple la mayoría de edad, es decir, hasta los 18 años. Puede reducirse hasta los 16 años, que es cuando es emancipado. Entonces, menor llegaría hasta los 16 años, que es cuando se emancipa, por ejemplo, por matrimonio. Pongámosle. Es una de las interpretaciones. Pero es grave la cuestión, porque acá tiene que definir de acuerdo a lo que es su vida. Entonces resulta que, de acuerdo a la Constitución, que nada dicen esto, pero sí los tratados de derechos humanos, establecen que menor es todo aquel que, vamos a suponer, todo aquel que tiene hasta 18 años de edad. Entonces yo tengo que las normas que puedo extraer del Código Civil y Comercial me permitirían interpretar que menor es hasta 16 años. Y los tratados internacionales me dicen hasta 18 años. Entonces, ¿cuál de las dos voy a elegir? Voy a elegir aquella que se adecue más al tratado internacional. Entonces, por más que el código, en el caso concreto, me permitiera interpretar, en este caso particular que está en peligro la vida, que puede llegar hasta los 16 años, yo tengo que elegir la interpretación que más se adecue al Tratado Internacional de Derechos Humanos. En este caso, el que me dice que menor es el que llega hasta 18 años. Otra de las pautas establecidas por el artículo 2 dice los principios y los valores jurídicos. En realidad tenemos dos, aunque luego el método puede ser parecido. Los principios jurídicos, como estamos viendo, no es una norma. No es una norma como pretendió asimilarlo, o a los que pretendió reducirlo el positivismo de Kelsen, incluso el positivismo lógico, la filosofía analítica. Cuando hablamos de principios, estamos hablando de reglas de carácter general, reglas que me pueden estar englobando, dándole sentido no solamente a una norma, sino a un conjunto de normas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de principio jurídico es el que tenemos el principio de buena fe, que lo tenemos en el artículo 9 del Código Civil y Comercial. El artículo 9 dice principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. No nos dice nada más. Entonces, tenemos que interpretar qué quiere decir esto de buena fe. Entonces, ¿qué son estos principios? Robert Alexis, que desarrolló la teoría de la argumentación, los define, es una de las definiciones, hay varias. Tomemos en cuenta esto. Dice, son mandatos de optimización.
¿Qué quiere decir esto en mandato de optimización? Que los principios establecen pautas conforme a los cuales yo, en la mayor medida posible, tengo que dar satisfacción, tengo que seguir ese mandato, esa pauta, esa regla que manda el principio, de acuerdo a las posibilidades de hecho, fácticas que tenga y las posibilidades jurídicas. Entonces yo, para interpretar un principio, tengo, de acuerdo a todas las posibilidades que me brinda el ordenamiento jurídico, darle la mayor alcance, la mayor extensión, la mayor protección posible a ese principio. Entonces, uno de los principios que surgen es el mayor interés del niño. Entonces, ¿qué entiendo por niño? Ahí puedo tener un problema de interpretación. ¿Qué es mayor interés? Entonces, acá voy a tener que, en un caso particular de una norma, supongamos la norma que tengo que establecer si el menor debe quedarse en el país en el cual ha sido educado, está siendo formado con uno de sus padres, debe o corresponde ser trasladado a otro país en el extranjero, en el cual no maneja su idioma, no tiene esa educación, no forma parte de esa cultura, porque otro padre vive allí y pretende la tenencia y por lo tanto tener el contacto y que vaya a vivir con él. Entonces acá hay que regular e interpretar la norma de acuerdo al mayor interés, de acuerdo a estas mayores posibilidades. Los principios, las características que tienen es que se satisfacen, es decir, se cumplen, se alcanzan en grados. Esto quiere decir que los principios no son absolutos, no es por todo o nada. Entonces, cuando tengo un principio, como puede ser el principio de la mayor libertad de expresión, esto significa que la posibilidad que yo tengo de expresar mis ideas debe ser satisfecha, como vivimos anteriormente, en la mayor medida posible. Pero esto, que es en grados, significa que no puedo pretender que esta garantía constitucional se interprete, por ejemplo, de tal manera de que avasalle otros derechos. Entonces yo, por mi libertad de expresión, no voy a estar, por ejemplo, desconociendo o menoscabando el derecho de la intimidad, que es otro derecho de otro. Y obviamente los principios están condicionados por las reglas y por otros principios opuestos. Principios opuestos es que si yo tengo el principio de libertad de expresión, puede estar en conflicto y tiene que estar compensado y sopesado con otro principio como es el de la intimidad. Los valores es otra de las pautas o métodos de interpretación que lo tenemos en el artículo 2, habla de los valores jurídicos, por lo tanto no tenemos que interpretar la ley de acuerdo a valores sociales, o a valores políticos, o a valores económicos, salvo que esos valores sociales, políticos y económicos hayan trascendido al plexo normativo o hayan trascendido al mundo jurídico, es decir, sean valores jurídicos. Respecto a los valores, tienen los mismos métodos para poder interpretarse que los principios. Siguen las mismas reglas de optimización, tienen que ser en grados y siempre van a estar condicionados por las reglas, normas y por otros valores, incluso contrapuestos. En realidad, entre los valores y los principios hay una diferencia de grados. Los valores es el género, el principio es la especie. Vamos a dar un ejemplo. Yo puedo decir que el valor es la confianza que yo tengo en ustedes, que la tengo en otros ciudadanos, confianza que tengo, por ejemplo, al contratar. El principio es más específico. El principio que recepta la confianza es el principio de buena fe. Entonces, la buena fe me lleva a que si yo estoy negociando con ustedes un futuro contrato y vengo en las negociaciones, por ejemplo, siguiendo este camino, el camino A, yo no puedo de manera súbita, irreflexiva, intempestiva, pretender que se vaya por el camino B, porque entonces estoy quebrando la confianza que ustedes han depositado en mí, de que han visto cómo me estoy conduciendo en un sentido y no lo puedo cambiar por otro opuesto. ¿Estamos?
Respecto tanto a los principios como los valores, el método de interpretación es este que tienen detallado ustedes, que es el de la ponderación. Acá lo tienen descrito, en donde brevemente es: siempre en la aplicación del derecho se tiene que tener en cuenta los principios y valores que hay. Cuando hay un solo principio, un solo valor, no hay problema. Tenemos que tratar de descubrir cuál es el contenido, cuál es el alcance, es decir, hasta dónde llega ese principio o el valor, y llevarlo al texto legal. Pero otras veces pueden ocurrir de que haya un principio se contraponga a otro, o un valor se contraponga a otro. Entonces, cuando tenemos principios o valores que están frente a un problema de interpretación con un principio o valor opuesto, entonces la ponderación me exige a mí que tengo que interpretar la ley de la manera tal que los dos principios tengan la mayor alcance, la mayor vigencia posible. Siempre de acuerdo a las circunstancias concretas, ¿no? Siempre lo que me permite el caso concreto. Y recién, cuando llego a un punto en que no puedo conciliarlos más, solamente en ese punto extremo tengo que elegir por el principio o por valor que sea de mayor jerarquía o que tenga mayor entidad. Y recién ahí puedo desplazar, dejar de lado a un principio, a un valor por otro. Entonces, fíjense que esta cuestión se planteó a nivel jurisprudencial en el caso Bahamondes, en 1990, un caso de la Corte Suprema, en donde se trataba de un testigo de Jehová que entra en una situación de salud crítica que recomendaba o que exigía la transfusión de sangre, práctica médica que está prohibida precisamente por el juez. Entonces se inicia un proceso en donde los médicos y el hospital, ante la negativa del paciente, exigen que el juez los autorice a hacerle transfusión de sangre porque corría en peligro su vida. El caso llega hasta la Corte Suprema, en donde en el momento que llega a la Corte Suprema no se le había hecho la transfusión de sangre porque ya se había recuperado el paciente. Pero pese a que ya no existía el conflicto jurídico, la Corte lo mismo entra a entender en la cuestión porque dice que era un caso importante con el cual deberían resolverse el caso futuro. Y entonces acá la Corte, fíjense, hace valer dos principios que están en contraposición, que son el valor vida, que es la que estaba en peligro respecto a esta práctica médica, se tenía que hacer la transfusión de sangre porque corría en peligro precisamente la existencia de esta persona, y el otro valor es la libertad religiosa, la libertad de culto, la creencia, el pensamiento. Entonces, la Corte dice, justamente hace uso de esta ponderación en donde en cada caso particular tenemos que tratar de ir conciliando ambos, pero llegado el punto de conflicto entre los dos, la Corte afirma de que no puede sostenerse el valor vida por arriba de la forma o idiosincrasia o pensamiento, las ideas que hacen a la persona, porque en realidad lo que la persona reconoce y con lo cual se identifica a nivel espiritual, que puede ser religioso o no religioso, pero a nivel espiritual, para darle este sentido, los valores que hace esa persona, incluso definen el modo en que quiere esa persona vivir. ¿Estamos? Entonces recién hay, en un caso crítico, fíjense, en donde se trata de dar preeminencia, o recién se llega a dar preeminencia de uno sobre otro. El tercer elemento habíamos dado a hablar de las directivas, que como habíamos explicado, son las reglas que nos dicen cómo utilizar los métodos que hemos visto anteriormente. Entonces, una de las directivas surgen del artículo 2, la última parte, que dice que todos estos métodos de interpretación deben ser hechos de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Entonces, acá tengo la directiva o regla de coherencia. ¿Qué significa? Que si hay, por ejemplo, por el análisis de las palabras de la ley, yo tengo dos resultados al que llego, un resultado blanco y un resultado negro, y los dos son válidos, yo tengo que elegir aquel resultado que sea coherente, que no contradiga al resto del ordenamiento jurídico. Entonces, si un resultado de la palabra niño, yo no sé qué es niño,
Entonces, porque niño en el lenguaje normal o ordinario sería una persona que llega hasta 12 años. Pero de acuerdo a los tratados internacionales, niño puede ser, médicamente niño es alguien que llega hasta los 18 años. Entonces tengo ahí un problema en un término médico, cómo me define el niño, frente a un término del lenguaje usual o natural, que es el que me dice hasta 12 años. Entonces la regla de la coherencia me lleva a que yo tengo que elegir los resultados, 12 años o 18 años, lenguaje natural o lenguaje que me viene del aporte de la medicina, que sea más coherente con el resto del ordenamiento jurídico. Y el resto del ordenamiento jurídico me indica que tenemos protección del menor hasta los 18 años, que es considerado como tal. Por lo tanto, la regla de coherencia me dice que tengo que elegir el resultado de la palabra cuando hablo de niño, que más se adecue, por ejemplo, a esa interpretación. Seguiría entonces el término o el significado médico. Tengo el otro problema es que hay una jerarquía y orden excluyente de acuerdo a los procedimientos métodos, o tengo la segunda opción de que todos los métodos concurren, es decir, todos se colocan en un pie de igualdad. El tema de la jerarquía y orden excluyente, por ejemplo, lo planteó la exégesis, cuando dice primero es el literal, luego es el lógico, luego es el sistemático. Y es un orden excluyente porque si ustedes llegan a un significado o pueden establecer el sentido de la ley de acuerdo al análisis literal, no siguen con el lógico, el sistemático, los trabajos previos. Entonces uno excluye a los que vienen después. En la interpretación integral de Martínez Paz también se establece un orden o una jerarquía. Primero el literal, luego el lógico sistemático, luego el histórico. Fíjense, en el libro de investigación científica lo mismo. Hay otras escuelas, como por ejemplo la argumentación, que me dice que hay concurrencia, es decir, todos los procedimientos tienen que ser puestos en igualdad. Y por lo tanto, todos, no hay uno que predomine sobre el otro. Otra de las reglas es la libre elección del método, es decir, no es un orden excluyente. El intérprete puede usar cualquiera de los métodos de acuerdo a cuál sea el mejor resultado posible. Entonces, como ustedes ven, la directiva de la jerarquía del orden excluyente se contrapone con otra que es concurrencia y libre elección del método. ¿Cómo está planteada esta cuestión con el nuevo Código Civil y Comercial? Pues bien, esta utilización de estas directivas en realidad va a estar condicionada por otra directiva, que es la que tenemos ahí expuesta, que es anterior, y que es la que nos va a decir si hay libre elección y concurrencia de métodos o si hay una jerarquía o un orden excluyente. Por lo tanto, estas preguntas van a depender de esto que vemos a continuación. ¿Qué quiere decir la utilización sucesiva? La directiva nos dice, ¿tengo yo que utilizar todos los métodos solamente hasta que el significado de la norma sea claro, no tenga dudas? ¿O tengo que utilizar los procedimientos, todos los procedimientos, aunque ya esté claro cuál es el significado de la ley? Entonces, en el primer caso sería, si yo a través de las palabras y las finalidades tengo claridad en qué quiere decir la norma, me detengo ahí. Por el contrario, el agotamiento de los métodos, que es la segunda parte, me dice, no señor, por más que usted tenga en claro cuáles las palabras y cuál es la finalidad, tiene que seguir interpretando de acuerdo a las disposiciones de los tratados humanos, los principios, los valores jurídicos, hasta agotarlos. Entonces, fíjense, que si ustedes van a usar la regla o la directiva del agotamiento, ya no se discute más si hay jerarquía o un orden excluyente, porque en realidad tengo que usarlos a todos. Entonces, si hay jerarquía, si hay un orden excluyente, si hay concurrencia o libre elección, solamente tiene sentido si van a utilizar la regla sucesiva hasta que la norma sea clara, porque es ahí donde voy a decir, vea, uso primero las palabras, luego las finalidades para poder seguir interpretando. No está discutido esto, fíjense, no está claro
cuál de estas directivas predomina, por lo tanto sigue abierto el debate en el artículo 2, porque el artículo 2 hace una enumeración de métodos, en donde esa enumeración puede llegar a la siguiente discusión. Cuando usa las palabras, finalidades, las leyes, ahí está marcando un orden, es decir, que primero son las palabras, después las finalidades, después la analogía, o el texto del artículo 2 en realidad los está enumerando, los está enunciando sin establecer ningún tipo de prevalencia entre uno u otro. Pues bien, para definir si van a utilizar o no esta directiva, obviamente va a estar determinado por los presupuestos que veníamos viendo y por lo que viene a continuación, que son los contextos. Como yo les dije, los contextos, que es el último elemento que tenemos que tener en cuenta, son muy importantes porque es donde surgen las dudas interpretativas, donde surgen los problemas de interpretación. Ya lo hemos venido viendo desde el inicio de esta unidad, porque, por ejemplo, con la exégesis se hace prevalecer lo que es el contexto histórico, originario, genético, lo que se llama el contexto de formulación. ¿Qué quiere decir esto? Que para interpretar la ley yo tengo que tener en cuenta cuál era el significado que le quiso dar el legislador al momento de su creación. Por lo tanto, tengo que ir, por ejemplo, a los trabajos previos. Por lo tanto, tengo que ir a la situación social y cultural que determinó el nacimiento o el origen de la ley. Esto también lo hace, por ejemplo, la jurisprudencia de los intereses, cuando habla del valor o el interés que determinó el nacimiento de la norma. Entonces, acá tienen un contexto. ¿Estamos? Si ustedes van a hacer prevalecer este contexto, fíjense, van a establecer una presunción respecto a la inteligencia de la ley, que es la siguiente, que si el texto de la ley no se modificó, no se cambió, por ejemplo, entre el 1900 al 2020, ustedes están presumiendo de que el legislador siempre mantuvo la inteligencia, el sentido, el significado de la ley invariable a lo largo del tiempo. Por lo tanto, salvo que se modifique el texto, siempre debe mantenerse incólume. El segundo contexto, otro contexto, es el que es llamado contexto progresivo, el contexto de aplicación. Es decir, yo acá tengo que tener en consideración cuál es, por ejemplo, el significado de las palabras de la ley, no que tuvo en el momento que fue creada la norma, que es el contexto de formulación, sino en el momento actual en que tengo que interpretarla, en la cual tengo que aplicar. Entonces, es aquí en donde el nuevo contexto de aplicación, el momento actual, es donde pueden surgir dudas, por ejemplo, respecto a las palabras utilizadas por el legislador en el 1900. El contexto de aplicación puede introducir valores nuevos que no estaban vigentes o que estaban vigentes, pero en un sentido más menor o de menor grado en el momento que fue formulada la ley. Les di ya un ejemplo con respecto a cómo interpretar el valor igualdad. En el 1900, en 1870, el valor igualdad respecto al género, es decir, entre hombres y mujeres, tenía una interpretación mucho más acotada que en el momento actual, porque entonces en la actualidad, cuando hablamos de igualdad, es una igualdad de equiparación total entre hombres y mujeres sin distinción alguna. Por lo tanto, acá el contexto de aplicación trae otras cuestiones, que es que hay que ir interpretando la ley, adaptándola a los cambios. Ya hemos visto los problemas que esto tiene. Acuérdense el problema de la ficción que tiene el famoso método progresivo histórico que propuso Savigny. Pero bueno, este es un problema de otro contexto. Fíjense, hay otro contexto que está dado por contexto lingüístico, es decir, el lenguaje que nosotros estamos utilizando, cuando hay cambios en los significados de las palabras, importan un nuevo contexto con el cual nosotros nos tenemos que ver. Puede haber contexto normativo, que quiere decir cuando hay cambio en las reglas de juego en las que está la ley.
Por ejemplo, una ley que fue sancionada en 1900 y que todavía es válida, que todavía es vigente, que tengo que interpretar en el momento actual, puede cambiar su interpretación si ha habido un cambio, una modificación en el resto del ordenamiento jurídico que hace que su significado deba ser adecuado. Por ejemplo, si yo en 1994 he introducido los tratados internacionales en materia de derechos humanos como norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, esto me exige que la ley del 1900 tenga que adecuarse su interpretación a lo que mandan estos nuevos tratados. Y obviamente hay otro tipo de contexto, que es el contexto axiológico, que son precisamente el cambio en las valoraciones que puede tener una sociedad a lo largo del tiempo. Y en donde, obviamente, por más que el artículo 2 del Código Civil y Comercial solamente remita a lo que son valores jurídicos, digamos, los valores jurídicos pueden ser reinterpretados o entendidos de manera disímil si han cambiado las valoraciones políticas, económicas, sociales, antropológicas respecto a ese mismo valor jurídico. Fíjense, volviendo al ejemplo, que la igualdad como valor ha tenido en el contexto axiológico del 1870, del 1900, es distinto al contexto axiológico que tenemos en el momento actual. El valor es el mismo, la igualdad estuvo en el 1870 como está en el momento actual, pero el alcance es mucho mayor actualmente con respecto al género que lo que tenía en su origen. Y precisamente el contexto es el que nos establece ciertas reglas. Acá tenemos una, que es, si una norma, ¿qué significado le voy a dar a una norma? Voy a hacer prevalecer el significado que tiene de acuerdo al complejo normativo en el cual se encuentra, o tengo que darle un significado de acuerdo, ¿por qué digo el complejo normativo? Porque es su contexto normativo. O tengo que darle el significado de acuerdo al que tienen todo el sistema o ordenamiento jurídico en general. Ejemplo, en el Código Civil y Comercial tenemos establecido la convivencia. La convivencia está definida como la unión de dos personas por un proyecto de vida en común. Entonces, el problema de la convivencia es, dentro del concepto de esa definición legal de convivencia, requiere que entre las dos personas haya esa unión, requiere que haya sexo entre ellas, es decir, una unión sexual entre las dos, que haya ese tipo de relación o no. ¿Por qué digo esto? Porque pueden ser convivientes dos hermanos solteros que no tienen pareja, que cohabitan, es decir, están en el mismo domicilio, tienen un proyecto de vida en común porque entre los dos se ayudan, tienen un lazo afectivo, pero no tienen sexo entre ambos. ¿Pueden ser catalogados como convivientes? Misma cuestión. Supongamos dos amigos que vienen del mismo pueblo del interior de la provincia a vivir en la ciudad de Córdoba, que comparten el departamento, porque los dos tienen como objetivo en común estudiar abogacía para los dos ser derechos. Y entre los dos hay un lazo afectivo, es decir, porque los dos se quieren, son mejores amigos. Pero no hay sexo entre ellos. Entonces la pregunta es, ¿tengo que aplicar, cómo tengo que interpretar la convivencia? ¿Puedo aplicar las reglas de la convivencia a estos dos amigos en donde tienen un proyecto de vida en común, hay una unión afectiva, pero no tienen una unión sexual, no hay cohabitación sexual? Las diferencias son fundamentales, porque cuando se rompe la convivencia, por ejemplo, uno de los convivientes tiene que compensar económicamente al otro. Entonces, supónganse que uno de los amigos resuelve y se pone de novio y resuelve a irse a vivir con su novio o su novia. Esto significa que el amigo que quedó en el departamento originario con el cual rompió la cohabitación, es decir, dejó de vivir juntos,
tiene que ser compensado económicamente por este quiebre de la convivencia. Pues bien, fíjense que el contexto. Si yo le voy a aplicar a la norma de la convivencia las reglas de interpretación de acuerdo a la institución a la que pertenece, tengo que adecuarla a lo que se define únicamente en el derecho de familia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque la convivencia está regulado dentro de la sección del Código Civil y Comercial que regula las relaciones de familia. Por lo tanto, yo tengo que interpretar esa norma de manera coherente de cómo sería una relación de índole familiar. Si es de acuerdo a esta índole, yo debería decir que veo que hay una definición, por ejemplo, de matrimonio, que también habla de un proyecto de vida en común. Por lo tanto, debería establecer una analogía entre la convivencia con el matrimonio y de acuerdo a esta interpretación, yo debería decir que para que haya convivencia, además de estar juntos, de cohabitar en un mismo lugar, de tener una finalidad o un proyecto de vida en común, además deberían tener una unión de tipo sexual, una unión afectiva sexual. En cambio, esto es si le voy a dar el sentido funcional de la institución a la que pertenece. Pero si yo voy a sacarlo al término conviviente, de acuerdo a lo que es el sistema jurídico en general, a mí me bastaría definir una convivencia de acuerdo a que los dos comparten el mismo domicilio, compartan gastos, compartan proyectos en común, por ejemplo, que tengan juntos un emprendimiento económico, que que desarrollen juntos una actividad, por ejemplo, los dos estudian Derecho, los dos se ayudan para eso. Entonces, el término conviviente, de acuerdo a esta regla del contexto, me daría un sentido mucho mayor, que es la que le daría todo el sistema jurídico en general. Como ustedes ven, los resultados de la interpretación no dependen únicamente del método, está altamente condicionado también por el contexto. Como ustedes ven, y con esto terminamos, las reglas del contexto son muchas. Fíjense que ahí las vamos estableciendo. Bien, acá están explícitas 3, a las cuales no voy a seguir porque si no se hace muy largo esto. Pero con esto quiero terminar que en el actual esquema interpretativo del siglo XXI nos encontramos con que la interpretación es muy compleja. No solamente es compleja, sino que además tiene distintos elementos, que son dimensiones o niveles en las que nos está marcando y en donde estamos tomando decisiones constantemente. Por lo tanto, no es una tarea mecánica y, como ustedes ven, el nuevo artículo 2 del Código Civil y Comercial, que marca la interpretación de la ley, si bien ha definido y ha tomado partido por muchos de los problemas que venían planteándose desde el siglo XIX y el siglo XX, por ejemplo, resolvió que los valores y los principios son un método de interpretación y por lo tanto no puedo escapar a los mismos y por lo tanto no puedo seguir afirmando lo que decía el positivismo respecto a que había que excluirlos. Entonces tomó partido por algunos, pero siguen las dudas, siguen las incógnitas, que no las va a resolver nunca además un texto legal, porque es un problema precisamente de los modelos jurídicos. Es decir, si tengo que resolver cómo establezco la coherencia, cuál es el contexto que va a predominar, entre otros datos. Bueno, con esto terminamos esta unidad respecto a los problemas de interpretación de la ley.